comportamiento, las actitudes y todas las obras que él hizo son un reflejo de la imagen, de la esencia misma de quién es Dios. Porque en ese portal fue donde descendieron los ángeles caídos. Fue al monte Hermón que Jesús subió a abrir las puertas de la eternidad para poder proyectar su divinidad. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa, El Despertar de tu Conciencia. En el día de hoy nos sentimos muy contentos ya que un suscriptor de nuestro canal Revelación y Poder ha hecho una petición. Santiago Saavedra, desde la ciudad, desde el país de Chile, quiere que le hablemos de la transfiguración. Él nos hizo una petición de que hiciéramos un cortito acerca de la transfiguración, pero fui motivado por nuestro Señor Jesucristo a hacer un video y hablar algunas cosas muy importantes. Yo quiero que en el día de hoy vamos a leer primeramente un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, versículo 1, pero yo voy a primeramente hablar algunas cosas. La petición fue muy importante ya que hablar de la transfiguración es una palabra, transfiguración. O sea, según yo puedo entender, y no lo he buscado en el diccionario, por la transliteración que tiene, transfiguración, da a entender que hay una transformación de apariencia, de figura. Y es lo que dice el texto base que tenemos en el día de hoy, que está en Mateo 17. Pero antes de yo llegar al centro del asunto, me gusta hacer unas pequeñas introducciones. En este caso, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. En el caso Jesús, que fue el alma que le sirvió de plataforma, de vasija, de asiento, al grado de conciencia más alto del universo, Cristo. La conciencia enviada. Voy a presentar lo que vamos a hablar en este día, ya que lo que vamos a hablar en este día puede ser que esté fuera de sí, como dicen por ahí. Porque nosotros tenemos la tendencia de escudriñar a profundidad y de hablar conforme a ciencia. Y le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por nuestro hermano Santiago, desde el país de Chile, la nación chilena. Y vamos a proceder leyendo un texto en el nombre de Jesucristo que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1, del 1 al 4, ¿verdad? Dice así, pero vamos a leer el verso 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre Jesucristo, te damos gracias por esta escritura tan poderosa que hemos leído en este día, que habla de ti mismo, siendo tú el resplandor de la gloria del mismo infinito. Te damos gracias y presentamos el contenido de este día. Amén. Bien, viendo ustedes lo que dice ese texto, podemos denotar y entender que la conciencia Cristo es el resplandor de la gloria, de su gloria, de la gloria del infinito. Y es la imagen misma de su sustancia. Ello es un texto en el libro de Colosenses que dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La gente cree que como está hablando ahí de Jesús, y Jesús tomó forma humana, semejante a lo humano,
entendiendo que Jesús no es el cuerpo, sino el alma, la gente, al tener una mente caída, ha pensado que la imagen de Dios es humana. Error. La Biblia dice en Filipenses que el Hijo Cristo no escatimó ser igual a Dios, pero que tomó forma en semejanza de hombre. O sea, cuando habla de Cristo, habla de una superioridad. Está igualando a Cristo con Dios porque Él es el mismo Dios, una condición verbal. O sea, Él es una esencia verbal, una esencia que está en movimiento, una esencia creativa. Él es la conciencia misma del infinito. Pero cuando se refiere a Jesús, dice hecho un poco menor que los ángeles. Se está refiriendo a que Jesús es la semejanza humana de Dios. Pero cuando dice la imagen misma de su sustancia, y cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, nótese que en hebreo dice una cosa, en Colosenses dice otra. Tiene que entender que el unigénito no es el primogénito. El unigénito es la única conciencia. Primogénito es la primera que entró a este mundo. O sea, son cosas diferentes. Entonces, cuando habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible, te está hablando que la imagen del Dios invisible no es simplemente la parte humana, la figura humana que usted puede ver. Cuando él habla que Él es la imagen de Dios invisible, está hablando que el comportamiento, las actitudes y todas las obras que Él hizo son un reflejo de la imagen, de la esencia misma de quién es Dios. Estoy hablando de esto porque Santiago, nuestro suscriptor del país de Chile, quiso que le hablásemos de la transfiguración. Pero antes tenemos que hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando entremos en el texto profundo que está en el libro de Mateo, capítulo 17, hay un cambio de cuerpo, de imagen, de reflejo. Y hay que explicar a qué se debe esto, ya que muchos de nosotros no lo entendemos ni aún lo sabemos. Darwin, aquel que habló de la evolución humana, comparándonos nosotros con animales, en cierta parte tuvo razón y en cierta no, porque él enfocó su intelecto y su razonamiento en el cambio de apariencia que tuvimos como seres aquí en la tierra, y fue una realidad. Pero lo que a él se le olvidó es que el cambio de apariencia física no vino simplemente porque evolucionamos físicamente, sino porque hubo una transición, hubo una evolución celular, hubo un cambio de información. Y cada vez que el hombre iba cambiando de información, iba cambiando su apariencia. Fue lo mismo que aconteció en el huerto, cuando la mujer despierta, hubo un cambio de apariencia, hubo un cambio de conciencia. Y al haber un cambio de conciencia, hubo una transfiguración, hubo un cambio de cuerpo. Por eso en una parte estaba desnudo y se avergonzaban, y en otra parte estaba desnudo y no se avergonzaban. Entonces, viendo que la cosa va caminando de esta manera, para yo meterme al plano profundo, tengo que ir introduciendo, ¿verdad? Por ejemplo, bien, viéndolo de esta manera, ya que es muy significativo para el programa y para este canal Revelación y Poder, que alguien esté interesado en que le hablemos de la transfiguración. Es un tema profundo, todo lo que está en la Biblia es profundo. Se ve sencillo porque la gente lo ha tomado de una forma muy literal, pero no es sencillo, es profundo. Mire, yo voy a empezar a leer el texto bíblico clave de la transfiguración. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Bien. Nótese que aquí nuestro Señor toma 3 personas. Que si usted lee la Biblia con cuidado, en cada evento siempre estaban ellos 3. Pero usted tiene que notar también que eran 12 discípulos. No simplemente eran 3. Pero siempre esos 3 estaban en el círculo más íntimo. Si usted nota la lectura, dice 6 días después. En el libro de Génesis hay un registro que indica que nuestro Señor descansó el 7º día. Pero también hay un registro que dice que Él dijo, hagamos al hombre. Esos son otros temas, pero hagamos al hombre. Hay un texto en 1.26. En el 1.27 dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra. Ahí dice, hagamos al hombre. Eso ocurrió en el día 6. Dándome a entender a mí entonces que el día 6 es el número de hombre, así como lo dice Apocalipsis, cuando habla de la bestia. Aquí dice que 6 días después, dándome a entender que 6 días después, Él lo llevó a un monte muy alto, a ellos 3, entendiendo yo entonces que el día 7º significa perfección. Lo voy a sacar del plano terrestre y lo voy a elevar a un plano superior. Dice, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hay un texto en 2 Corintios 5 que dice que si esta habitación terrestre se deshiciere, tenemos en el cielo una casa no hecha de mano, un edificio. Entonces él está diciendo que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo que me está dando a entender entonces que lo que aconteció en ese lugar fue un cambio genético. Por ejemplo, si usted nota cuando Jesús nace, que él es engendrado a través de la Virgen María, la Virgen María va donde su prima Elizabeth. Acontece entonces que ella fue a una montaña, dice así, en Lucas 1:32, al adelante, habla que ella fue a la montaña, dándome a entender que la familia de Elizabeth eran esenios, porque los esenios vivan en la montaña. Lo que me da a entender entonces que eran gente apartada. Cuando María llega a visitar a su prima, lo que acontece luego es que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No Juan, Elizabeth. Como Juan estaba en el vientre, se supone que debe de heredar eso, porque los niños se alimentan por el cordón umbilical de la madre. Pero Elizabeth fue lleno. Entendimiento que entendemos ahí entonces. Como él era totalmente divino, el niño Jesús, se despojó de tal cualidad. Se despojó de la divinidad y de su santidad. Y lo que hizo fue que transmitió a través de la voz de su madre su esencia. Y le transmitió su esencia divina a Juan, como Juan iba a ser su vocero, para él no nacer totalmente divino. Imagínese usted un niño engendrado por el Espíritu y incubado en un vientre santo y que naciera con la divinidad en un mundo satánico lleno de pecado y de violencia. ¿Qué pasó? Que por eso Juan es el niño entre nacido de mujer más grande sobre la tierra, porque el nacimiento de Jesús fue virginal y su engendramiento también, porque ella fue virgen, cuando lo parió era virgen todavía, porque nadie la había tocado hasta después de su nacimiento. Pero entre el nacido de mujer, porque el padre y la madre de Juan tuvieron un contacto sexual íntimo,
ya no era virgen la madre, ni tampoco cuando lo dio a luz a Juan. Entonces, ¿qué pasa? Entre los nacidos de mujer, Juan es el más grande porque fue el único niño que, siendo hijo de una mujer, portaba la esencia divina. Insólito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie logró tal hazaña hasta que él no murió, resucitó y duró 40 días aquí resucitado en el mundo, instruyendo a los que lo seguían. Luego de esto, él pasa su tiempo como un niño normal, sin ser normal, aprendiendo las características humanas y las leyes humanas para poder sujetar tal divinidad en esta tierra. Luego, lo que acontece aquí es que vamos a seguir leyendo para que usted vaya entendiendo dónde que vamos, el asunto dónde va. Le resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mire, Jesús duró 30 años preparándose como hombre. Por eso hay un dicho, el hijo del hombre. Cuando habla del hijo del hombre, no está hablando que fue hijo de una mujer y un hombre. Eso no se refiere a eso. El hijo del hombre es que él fue engendrado en esta dimensión por el conocimiento humano. Por tal razón, él se hace llamar el hijo del hombre. ¿Cómo yo entiendo eso? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que no son engendrados por carne, ni sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dando a entender que hasta que la revelación no te engendra, tú no eres hijo de Dios. Tal cosa aconteció con él. Él se dejó engendrar no por su mamá y su papá, físicamente y humanamente hablando, sino por el conocimiento terreno que él adquirió. Ese conocimiento lo hizo ser el hijo del hombre. ¿Por qué se llama el hijo del hombre? Porque él era totalmente divino. No como dicen por ahí que 100% Dios y 100% el hombre. Él nunca fue 100% hombre. Él fue totalmente divino. Lo correcto sería decir que se despojó de toda su divinidad. Y lo hizo por ti y por mí. ¿Qué es lo que, dónde que yo me quiero introducir? La transfiguración, Santiago, Saavedra, no es nada más y nada menos que un cambio genético. Es lo que aconteció en la circuncisión de Abraham. Abraham se circuncida y el acto humano que sirvió como asiento para Dios depositar su energía, le cambió la información interna celular de su ADN. Luego hay un cambio de nombre y hasta la esterilidad de su esposa se fue. Lo que aconteció con eso fue que él tuvo que subir a tal monte con 3 de sus discípulos, los más compenetrados con él. ¿Sabe cuál fue la razón? Porque en ese portal fue donde descendieron los ángeles caídos. Fue al monte Hermón que Jesús subió a abrir las puertas de la eternidad para poder proyectar su divinidad. 30 años duró siendo humano. Luego que fue bautizado, ya te dije que el Espíritu Santo se lo traspasó a Juan a través de su madre. Luego, cuando tiene 30 años, un texto que dice que a los 30 años usted puede ser ministro. Él le dice a Juan, devuélveme lo que me pertenece. Y viene el proceso de comenzar una vez más a ser divino. Esa fue la razón de que él sube al monte Hermón. Se lleva a 3 discípulos de los más compenetrados y dice, ahora va a comenzar mi transformación. En este lugar, en esta puerta interestelar, yo voy a poder proyectar mi divinidad tal como yo soy. Esa fue la razón de que subió a tal monte. Luego, dice la Escritura, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de
de los cielos cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en que yo tengo que complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro. Tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó. Y le dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Bien. Por el día de hoy no voy a continuar leyendo más, pero sí voy a continuar explayándome. Si usted nota, con mucho cuidado, usted se va a dar cuenta que en esta lectura, cuando Jesús proyecta su divinidad, nótese que hay un verso que dice, las malas conversaciones corrompen nuestra buena costumbre. Y yo me puse a pensar, wow, ¿y cómo sería esto? Porque pues yo escuchar voces negativas puede cambiar mi comportamiento. Y me compenetré tan profundo y me di cuenta que la voz tiene un poder. Porque Juan era una voz de uno que clamaba en el desierto, dando a entender que Juan era la voz. Pero el que clamaba en el desierto no era Juan, era la esencia que estaba detrás de la voz. O sea que él era un vehículo para servirle de transporte a la voz divina. En este caso, nuestra célula, a escuchar las voces de personas que si son malas, su maldad está por encima de mi bondad. Entonces, en vez de yo conquistarlo a él, me va a conquistar a mí. Porque su lenguaje va a cambiar mi comportamiento celular. Entonces, aquí lo que acontece es que cuando está proyectando su divinidad, sus pensamientos divinos estaban ocultos en su inconsciente. Y en el subconsciente estaban las informaciones humanas que él había adquirido para hacerse llamar el Hijo del Hombre. Luego que él cumple los 30 años, dice, Juan no lo quiere bautizar, dice, hazlo para que se cumpla toda justicia. Devuélveme lo que me pertenece, porque ya yo voy a dejar de ser humano y voy a ser totalmente divino. Nótese que después de esto es que ocurre que comienzan los milagros a suceder. ¿Sabe por qué? Porque él se convirtió en totalmente divino una vez más. Aunque estaba operando en el poder del Espíritu. Y leímos aquí que cuando Pedro dice que hagamos una 3 ramadas, Pedro no dijo nada malo. Pero nótese que se cayó la visión. ¿Sabe por qué? Porque la intención de Pedro fue limitante. Fue terrestre, caída, limitó tal divinidad. Lo que te voy a decir a ti es que mientras tú estés limitando la conciencia divina en esta tierra, dice la Biblia que el que de Dios es, la palabra de Dios habla y no da espíritu por medida. Se va a caer la visión. Nótese que cuando se cae la visión hay una palabra clave. El Señor lo reprende, le dice, no vean a Moisés y a Elías. Este es mi verdadero hijo amado. En él es que yo me complazco. A él oí. Cuando esa voz se manifiesta, se cae la visión, el Cristo que se estaba proyectando tiene que una vez más convertirse en Jesús. Lea con cuidado. Dice que Jesús se acercó y lo tocó. Entonces el vestido, que fue su carne, que se transfiguró en el cuerpo celeste, en esa morada celeste que estamos esperando, tuvo que una vez más retroceder y convertirse en lo que era, en pura carne humana. Y Jesús lo toca porque era tanta la gloria que el infinito se estaba proyectando a través de él. Y para que no sufriera muerte física, él tuvo que tocarlo y limitar tal poder para que ellos 3 no murieran. ¿Cómo yo sé eso? Porque dice, no vieron a más nadie, sino a Jesús solo. Dando a entender que nuestras limitaciones inoperan la divinidad de Dios en nuestra vida. Paz de Cristo y hasta el próximo video.